Saras Jasikevičius vuelve a la Euroliga y en este caso para liderar el proyecto del Fenerbahce, que ha prescindido de Dimitris Itoudis y que tiene una plantilla con objetivos muy altos y rendimiento muy bajo. ¿Será capaz el técnico lituano de revertir la situación? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga, pura actualidad, porque hoy toca hablar pues de una situación llamativa que ha pasado esta semana en la Euroliga, que es la salida de Dimitris Itoudis del Fenerbahce. Súper llamativo, la verdad que en 3 meses ha perdido sus 2 trabajos. Primero renunció a la selección griega después de un resultado en el Mundial que ni fu ni fa. Es cierto que sin Giannis Antetokounmpo, pero en el europeo anterior también no le fue bien. Y ahora cesado del Fenerbahce Dimitris Itoudis, y la llegada de Saras Jasikevičius, el ex técnico del Barça, que terminará su vinculación en el mes de junio y que pues va a estar ya a las órdenes de este proyecto para varias temporadas desde ya mismo, desde este mes de diciembre. Y vamos a hablar de la etapa Itoudis, ¿vale? De las cosas buenas y malas, de lo que ha dejado, de su legado y de lo que tiene o que puede hacer Saras dentro de este proyecto, porque sí que era evidente que Saras iba a esperar un buen tren. Y este tren parece buenísimo, sobre todo porque la materia prima, el presupuesto, la ciudad, da la sensación de que es un proyecto donde él además ya estuvo en el año 2011, en la 10-2011, entrenado por Neven Spagia. Vamos a comentar todo esto, os leo en comentarios, me gustaría saber vuestra opinión sobre Itoudis, que cuidado, podemos hacer un vídeo de él porque creo que el año que viene tendrá buenos proyectos en Euroliga para elegir, y luego del regreso de Saras Jasikevičius, si te gusta este destino, si crees que era ideal, si creéis que debía haber esperado, o creéis que, por ejemplo, Andrea Trinchieri, que era la otra opción que estaba encima de la mesa, era la mejor para el conjunto otomano. Vamos en primer lugar por lo primero, ¿vale? Que fue la cesar a Dimitris Itoudis, que tenía contrato hasta 2025, y luego ya vamos con el caso de Saras. Bueno, la realidad es que el equipo de Dimitris Itoudis, él coge el equipo después de salir de Moscú, con la situación de la guerra, y la verdad que apuntaba a equipo top, ¿no? A equipo para marcar una época, porque él venía a ser campeón de Europa en el año 2019 con CSKA de Moscú, él había vivido los éxitos de Zeljko Obradović, que él había sido técnico que gana el primer título con Fenerbahce en la Euroliga. Es cierto que estuvo Georgievic, que estuvo Kokoskov de por medio, antes de la llegada del técnico heleno, pero bueno, tenía mimbres, plantilla, proyecto, fichajes para hacer cosas grandes. Y la realidad, circunscribiéndonos sobre todo a la Euroliga, que es la competición que más vemos todos, es que no fueron buenos los resultados. Y me explico. El año pasado cae en cuartos de final, hay mucha gente que en Estambul se lleva las manos a la cabeza por el triple de Slukas, aquel muy célebre, ¿no? Sobre la bocina, donde él sale corriendo y tal, que es un poco la puntilla, es cierto. Ellos consiguen empatar en un segundo partido en el Pireo y pues yo creo que hubieran tenido en su mano la posibilidad de estar, pero es cierto que la temporada regular del año pasado del Fenerbahce fue mala, hasta tal punto que el año pasado se mete en el último día, no sé si os acordáis de este tema, quedan octavos, se mete en el último día porque el Baskonia pierde. No sé si acordáis de esta historia. La historia fue que Baskonia necesitaba ganar al Olympiacos para meterse, que si Zalgiris ganaba al Bayern entraba, hubo ese juego, Zalgiris ganó, el Baskonia perdió y Fenerbahce perdió ante Estrella Roja, el equipo de Dusko Ivanovic en aquel momento, de Campazo y tal, perdió. Y se acabó metiendo. Es decir, un equipo que transmitió una sensación rara. La verdad que tenía una sensación rara para tener un proyecto que tenía. Y aunque peleó bien en cuartos de final, pues se mantuvo la cosa como se mantuvo. Hicieron buenas inversiones, o hicieron inversión este verano. Hablaremos de Raulsinho Neto y su lesión, de Papagiannis, de mantener a jugadores como Tyler Dorsey, que no había acabado de arrancar el año pasado, el signo de Calates. Y esta temporada, ahora mismo, el momento que cesan a este técnico, a Dimitris Itoudis, 6-7, 12º en la competición. Es cierto que con un 5-0 en casa ganando al Real Madrid, es uno de los 2 equipos de Europa, Unicaja y Fenerbahce, que han ganado al Real Madrid. Y con, sobre todo para mí, la gran lacra de este equipo, que es ese 1-7 en la carretera, donde, pues fuera de Estambul han sido un equipo malo, te voy a decir mediocre, pero ha sido malo. Y lo peor de todo son las sensaciones, para mí, creo que casi más que los resultados son las sensaciones, un poco el criterio que ha tenido Dimitris Itoudis en este año. Yo diría que hay jugadores positivamente mejorados, que ahora hablaremos de ellos, creo que jugadores que no les ha acabado de pillar el truco, y luego jugadores que claramente han tenido problemas. Me refiero deportivo, estoy hablando, que es de lo que podemos valorar. En lo positivo, Nigel Hayes-Davis, creo que es uno de los mejores jugadores de este proyecto. También te dice mucho que Nigel Hayes-Davis, que es un muy buen jugador, pero un muy buen jugador de equipo, sea uno de tus jugadores más relevantes, te habla un poco del impacto que estás teniendo como entrenador en un equipo. Dishon Pierre, más de lo mismo, alternando muchos los dos la posición de 3-4, cambiando, buenos jugadores. Marco Guduric creo que ha encajado bastante bien en la idea de Dimitris Itoudis y me parece un poco uno de los estandartes de este proyecto. Jonathan Motley, que creo que sí que ahí ha tenido un impacto grande, está un poco esa duda, ¿no? De si es más un 4 o un 5, qué rendimiento podría dar en cualquiera de las posiciones. La realidad es que ha hecho muy bien, y yo creo que Tarik Biberovic, que este año ha crecido más, pues otro de los jugadores que diría en positivo los ha mejorado, ¿no?
por lo que vemos, especialmente Jean-Pierre, Nigel Hayes, Davis y Viveroy son jugadores de equipo, trabajadores, currelas. Moldey es un jugador especial, vamos a ver ahora con el cambio de técnico qué tal le sienta la llegada de Saras Jasikevičius. Marco Gudurić me parece que se adapta a todo, me parece muy buen jugador y, bueno, pues el resto, pues ahí quedan. Incertidumbres. El caso de Jan Madar ha sido muy raro. Primero, el lío que tienen con Partizan de Belgrado y Misko Ranatović para hacerse con los servicios de un jugador que juega tan poco. Casi más célebre es su bandeja ante el Real Madrid en monedazo días después que se lleva en un partido que fue una vergüenza, por cierto, lo que pasó. Pero él no ha tenido un rol claro. O sea, yo creo que él no sé si lo querían de base titular, no lo sé, no lo tengo claro. El rol de Scottie Wilbekin desde que lo fichan hasta ahora, es decir, que Scottie Wilbekin nunca ha sido un top 10 de Euroliga. ¿Para qué lo quieres a Scottie Wilbekin? Es cierto que tiene el pasaporte turco, con lo cual, bueno, para jugar en casa tiene cierta ventaja, pero creo que no es un jugador donde edificar un proyecto. Y luego el caso de Papagiannis, que por lesiones tampoco ha brillado mucho, es un jugador de confianza de Dimitris Itoudis, que ya lo tuvo en Grecia también con la selección, que ha apostado por él, pero teniendo a Stanley, que ahora vamos a hablar de él, Moldey, bueno, teniendo las baterías interiores que tienes y jugando a lo que juegas, ¿te compensa fichar un jugador tan grande que es cierto que se abra a tirar, pero ¿te compensa eso? No lo sé, ese es el debate, ¿no? Por eso los he colocado un poco en ni fu ni fa, que no sé exactamente lo que hacer con sus carreras. Y en negativo, para mí, 4 casos. Primero, el fichaje de Nate Sestina, rol súper secundario, pero bueno, esto lo puedo llegar a entender, el exjugador de Tour Telecom. Lo de Tyler Dorsey es para analizar, o sea, decides no llevarle con la selección, lo firmas desde saliendo de Dallas, decides no llevarlo al Mundial cuando eres el seleccionador, pero lo tienes en tu equipo. Juega bien 3 ratos. El otro día Ander Baskonia juega bien, a un momento de playoff en un día que juega bien el año pasado, pero no tiene consistencia. No es el Tyler Dorsey que vimos, por ejemplo, con Itoudis en la selección griega en 2022, con Olympiacos en el 2022 que llegó a la Final Four con el conjunto del Pireo. No lo es, tienes un lío. Tienes un lío morrocotudo con Calates que lo pides para tu equipo y al año siguiente ni lo llevas al Mundial y lo quieres echar, pero te lo acabas quedando porque te lo tienes que comer porque Rosiño Neto se lesiona y no te queda ninguna otra opción. Parecía que iba a estar apartado, pero acaba jugando. Cosas muy marcianas. Vamos a ver ahora, porque con Saras, ahora lo comentaremos, mucha amistad no tenían, según algunas declaraciones que se leyó. Y luego el caso de Sertak Salvi, que sí que es turco, pero su rendimiento es muy malo. Jugó bien el día del Madrid, pues un jugador que ha tenido una gran temporada, es decir, una canción del verano, que fue aquel año del EFES con el que ganan la Euroliga y le ganan al Barça, pero a partir de ahí ha tenido momentos, partidos, días, pero es que no es un jugador súper consistente. Y tienes Papagiannis, Moldey y Salvi. Yo no he entendido. O sea, estas son, yo creo que cosas un poco inconcebibles de este proyecto, donde también está Mauricio Gerardini, el de director deportivo con mucha experiencia en Europa, NBA, incluso Toronto Raptors, que yo creo que tampoco ha acabado de dar en el clavo. Y con todo esto, bueno, pues dejo una reflexión, ¿no? Que Itoudis, que para mí es un top 5 entrenadores en Europa, o sea, no me cambia la perspectiva, creo que tiene que sentarse, reflexionar y decir, ¿qué quiero ser? ¿Celco o quiero ser un Messina? Es decir, quiero ser un entrenador que varío mis ideas, que me tomo un tiempo de reflexión y que igual cojo un proyecto, como ha hecho Pablo Lasso también, más de perfil bajo y lo hago crecer, o me convierto en Messina que solo creo en mis ideas. Soy un buen entrenador Messina, digo, por si acaso alguien piensa que es mal entrenador o cree que le estoy dando... Y me encebollo en mis cosas y todos van contra mí. Yo creo que está ahora mismo en esa disyuntiva. Vamos a ver qué hace. Me parece un gran entrenador, incluso para equipos de la Liga CB. Pienso en Barça, bueno, para el Madrid también, pero Chus Mateos que va con un avión. Para Valencia, incluso para el Baskonia. Veremos, me parece un gran entrenador, pero vamos a ver qué pasa porque Maccabi, bueno, hay muchos proyectos que podrían buscar de sus servicios. Simplemente dejo esta reflexión porque él en 4 meses pues se ha quedado sin los 2 trabajos que tenía. Y ahora la etapa Saras, ¿vale? Está quedando un vídeo largo, pero creo que merece también la pena hacer este tipo de vídeos. 47 años después de haberle visto muy activo en redes sociales con su familia disfrutando de la vida, hace bien el técnico lituano, vuelve a la Euroliga. Recordemos que él fue técnico desde 2016 a 2020 en Zalgiris, donde llega a la Final Four de Belgrado con Pangos y Misic en la plantilla, y desde la temporada 2021 es técnico del Barça hasta el año pasado. 3 Final Four de manera consecutiva, gana Copa, gana Liga, y es cierto que el año pasado sale de una manera un poco rara, bueno, comentarios que hemos escuchado de algunos jugadores de que la dureza de los entrenamientos, de su trato, de la poca autocrítica que ha tenido Saras también en algunos momentos, dicho por ellos, también un poco y por la percepción del entorno, bueno, pero es un técnico que te garantiza resultados. Ha jugado 4 Final Fours siendo entrenador desde 2016. Y habiendo estado en Zalgiris, que te quiero decir que tiene mucho mérito también, que más de la mitad de tu carrera ha sido en Kaunas, has jugado una Final Four con un equipo lituano y has jugado 3 con el Barça. Es cierto que las 2 últimas, su rendimiento en la semifinal ante el Madrid fue horroroso, pero llegó a una Final Four ante el EFES en la final
y la perdió por detalles ante uno de los mejores equipos de la historia de la Euroliga. Bueno, las cosas como son, su rendimiento es muy bueno. Decía que él jugó en Fenerbahce en el año 2011, creo que fueron 6 partidos nada más, hizo 5 puntos, un rebote, una asistencia, la verdad que nada trascendente. He estado mirando un poco el equipo, estaba Ogun Sabas, Kaya Peker, Emir Prelsic, había jugadores un poco, ¿cómo se llama? Tyrese Kinsey, ¿os acordáis que jugó también en Memphis Grizzlies? Bueno, equipo normalito, donde él ya, pues bueno, fue cerrando un poquito su carrera. Para mí, primero, ¿encaja dentro de este equipo? Sí, primero porque es un entrenador top 10 de Europa, por mucho que a la gente le pueda pesar, me parece un entrenador ahora mismo que tiene ese caché, que tiene ese prestigio y que creo que garantiza rendimiento. Creo que es un equipo bastante moldeable a su imagen y semejanza, es decir, él yo creo que vive mejor en un contexto donde el equipo se basa en defensa, en trabajo, en sacrificio, y creo que el Fenerbahce se lo puede dar por el tipo de jugadores que tiene. Pienso especialmente en los Davis, en Dishon Pierre. Recordemos que él ficha a Nigel Hayes Davis de Zalgiris y veremos a ver qué pasa con él. Creo que es un entrenador que en el corto plazo te puede dar ese rendimiento, y que yo creo que si le traes las piezas necesarias y haces un par de cambios puede ser un equipo muy competitivo y tú tienes dinero para poder hacerlo. La pregunta es si este proyecto realmente va a querer dar esa vuelta de tuerca. Tiene su competencia directa con el Efes, ¿no? En esa lucha por ser el mejor equipo turco de Europa. Vamos a ver qué pasa, la verdad, pero creo que sí que es cierto que si tú echas a Itudis, pues no puedes traer, o traes un parche para cerrar la temporada, pero es decir, que la temporada la tiras en diciembre o fichas un entrenador top, y este año yo creo que con él y Trinqueri estaban las dos opciones encima de la mesa. Trinqueri es muy buen entrenador, pero yo creo que te da menos garantías que lo que te puede dar Saras, sobre todo a nivel de nombre, ¿no? Tú fichas Saras. Es cierto que ellos también, por dejar reflexiones, firmaron sobre todo a Igor Kokoskov, que venía de ser primer entrenador NBA europeo, tal y cual, y fue un fracaso absoluto. Pero, bueno, pues el nombre de Saras es otra cosa, eso es evidente. Y luego yo tengo varias dudas. Primero, ¿cómo va a girar el estilo? Si va a mantener esto de jugar con pequeños, me refiero con Nuggets, Hayes Davis en el 4 o en el alero, pero con Dishon Pierre jugando a la pivot. Si va a optar por meter a Mobley con Stanley juntos. Recordemos que en el Barça, sobre todo, que es un equipo más en cuanto a nivel comparable, Mirotic era un poco el jugador relevante en el 4, pero también tenía muy buena mano y les dio otro tipo de escenario con un pivot más clásico, más tradicional, desde Vesely, Stanley, Nagy incluso. Vamos a ver cuál es el rol que tiene para cada uno de ellos. No lo sé, acabó jugando poco Stanley, acabó muy mal con Calates, vamos a ver qué pasa con todo esto. Con Nuggets, Hayes Davis, pues la verdad que fue muy sorprendente porque ficharon un jugador que no era precisamente el tipo de jugador que yo creo que ellos estaban buscando. Pero es cierto que tiene Goodrich para mí, pienso en Goodrich, pienso en Dorsey como oportunidad, pienso en Dishon Pierre, pienso en Nuggets, Hayes Davis. Si a Mobley lo tiene de una manera correcta o lo encaja bien, creo que tiene 5 o 6 jugadores de alto nivel. Jan Madar, que pueden dar el paso. Seamus Hassel, que ha estado totalmente abandonado desde que lo firmaron en la etapa de Sasha Djordjevic. Creo que tiene mimbres para hacer cositas. Veremos, lo iremos viendo, lo iremos contando aquí en el canal, pero lo cierto es que la llegada de Saras Jasikevičius es una buena noticia para la Euroliga. Es un fichaje pues importante a nivel de movimiento, y que yo creo que nos da la sensación de que, bueno, pues todos los equipos, hasta conjuntos que a priori bien están arriba, están nerviosos. Y en cuanto llegan los malos resultados, cambio, puerta, se cierra la etapa de Itudis y le toca ahora el turno a Šarūnas Jasikevičius. Nos vemos en el próximo vídeo. Os leo por acá abajo en comentarios si te ha gustado, suscríbete. Hasta luego, adiós.